seguimos con una sola instalación, pero en esta ocasión vamos a comenzar con métodos cuantitativos, es decir, aquellos que incluyen valores numéricos, en este caso pesos y en otro caso para el método del centro de gravedad, coordenadas, con dos métodos que es el análisis del punto muerto de localización y el método del centro de gravedad. El primer ejercicio, antes de comenzar vamos a ver lo que son los métodos cuantitativos. Además de los factores considerados y vistos en los métodos anteriormente, se utilizan otros criterios a la hora de determinar la localización de una instalación. Estos métodos sirven también para tomar decisiones. Enseguida se analizan algunos de estos métodos. El primero es el análisis del punto muerto de localización. Este método, la característica que tiene es que utiliza un análisis costo-volumen para realizar una comparación económica de las alternativas de localización. Es decir, vamos a ver en qué sitios el coste, generalmente los costos fijos y los variables son los que están cambiando dependiendo de cada localización. Vamos a ver en función de los costos fijos y de los costos variables cuál es el sitio más apropiado para elegir. Identificando los costos fijos y los variables para cada localización y ubicándolos en un gráfico se puede determinar cuál sitio ofrece el menor costo. Con este enfoque gráfico también proporciona qué sitios es mejor para qué intervalo de producción. Lo vamos a ver en adelante. Entonces el procedimiento en el paso 1 es determinar los costos fijos y variables para cada localización. Bueno, primero necesitamos estimar cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables de cada uno de los posibles sitios a elegir. Después realizar un gráfico de costos y el gráfico de costos se van a trazar tantas rectas como lugares existan. Esta gráfica de costos va a ser con dos ejes. En el eje X van a estar las unidades, que es la variable independiente, y en el eje Y van a estar los costos, que es la variable dependiente. Entonces, la fórmula que utilizamos es costo total es igual a costos fijos más costos variables por X, siendo X la cantidad de unidades que se van a producir en la localización. El tercer paso es seleccionar la mejor localización, es decir, aquella cuyo costo total sea el más bajo es el sitio que se va a elegir. A diferencia de los métodos anteriores donde habíamos visto que la mayor puntuación era mejor, en el caso de este método el menor costo es el mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de costos. Por lo tanto, los costos aquí vamos a considerarlos. El menor costo proporcionaría el mejor sitio para ubicar la nueva instalación. Y vamos a ver este ejemplo. Un fabricante de carburadores para automóviles estudia 3 localizaciones: Akron, Bowling Green y Chicago para su nueva planta. Los estudios indican que los costos fijos anuales en esas ubicaciones son de $30,000, $60,000 y $110,000 respectivamente, y los variables son de $75, $45 y $25 por unidad respectivamente. El precio de venta estimado de los carburadores producidos es de $120. La empresa quiere encontrar el emplazamiento, esto significa lugar, más económico para un volumen estimado de 2,000 unidades al año. Bajo estas consideraciones, ¿cuál sería el mejor sitio? Aquí en esta tabla ya hemos concentrado los datos que nos propone el ejemplo y que vimos anteriormente. Entonces son 30,000, 60,000 y 110,000 para Akron, Bowling Green y Chicago respecto a los costos fijos. Y también tenemos costos variables. Estos costos variables son por 75, 45 y 25 también respectivamente. Entonces, si quisiéramos únicamente saber para 2,000 unidades cuál es el mejor sitio, lo que hacemos es utilizar la fórmula de costo total. Y dijimos que la fórmula de costo total es de la siguiente manera. Costo total es igual a costos fijos más costos variables que multiplica X, siendo X la cantidad de unidades que se van a producir.
Entonces, aquí el ejercicio nos dice que para 2000 unidades, ¿cuál es el mejor sitio? Sustituimos la fórmula para cada sitio. Entonces, aquí yo estoy viendo a Akron y para Akron me dice que el costo total son 30,000 de costos fijos, sustituyendo los datos de la fórmula, más $75 que cuesta cada unidad. Y si producimos 2000, entonces yo tendría, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, entonces yo tendría aquí 30,000. Acuérdense de utilizar siempre paréntesis para evitar que el resultado nos vaya a salir incorrecto. Entonces sería 30,000, perdón, más, abrimos paréntesis, 75 que multiplica a 2000 unidades. Esto es igual a 180,000. Eso me cuesta producir 2000 unidades en Akron. Ahora, Bowling Green, ¿cuánto me cuesta en Bowling Green? Serían 60,000 de costos fijos más, abrimos paréntesis, 45 de cada unidad por las 2000 unidades, cerramos paréntesis y esto es igual a 150,000 me cuesta en Bowling Green. Y en Chicago tengo 110,000 de costos fijos más, abro paréntesis y serían 25 por 2000 unidades. Cerramos paréntesis y esto es igual a 160,000. Entonces, únicamente aquí, si producimos 2000 unidades, ¿cuál es el mejor sitio? De acuerdo a este método, el mejor sitio que proporciona los costos más bajos sería Bowling Green. Por lo tanto, si decidiéramos producir 2000 unidades, el mejor sitio sería Bowling Green. Ahora, el ejercicio no acaba aquí. Si vimos en la parte anterior que el poder graficar, el utilizar un gráfico me ayuda a identificar cuál es el mejor sitio, cuál es el intervalo de producción que proporciona la mejor localización de acuerdo al nivel de producción. Entonces significa que si voy a producir 1000 unidades, por ejemplo, para el caso del ejercicio, posiblemente si produzco 1000 unidades, ya Bowling Green no va a ser el mejor sitio. Entonces tendremos que ver cuál es el mejor sitio dependiendo de la cantidad de unidades que vayamos a producir. Y para eso tenemos que utilizar el método gráfico para identificar bajo qué intervalo es mejor un sitio u otro. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para cada uno de los 3 emplazamientos podemos representar los costos fijos y el costo total según el volumen de producción estimado. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo que vamos a hacer es primero una comparación entre Akron y Bowling Green. Entonces yo tengo aquí Akron y Bowling Green. Yo tenía que los costos fijos de Akron son 30,000 más 75 por X. Si ustedes se fijan, esta primera parte de la fórmula esta primera parte de Akron equivale son los datos sustituyendo la fórmula, costos fijos más costos variables por X. Entonces yo tengo que los costos fijos de Akron son 30,000, los costos variables por unidad son 75 y lo multiplico por X, siendo aquí X la cantidad de unidades que vayamos a producir. Ahora, igual esta otra parte de la fórmula, lo que me está representando son los costos fijos de Bowling Green, que serían 60,000, más 45 que me cuesta cada unidad multiplicada por el número de unidades que se vayan a producir. Lo que estamos haciendo entonces aquí, una vez que ya desglosamos la fórmula, es dejar libre el valor de X. Entonces aquí lo que queremos saber es en qué intervalo de producción o en qué cantidad de unidades cruzan Akron y Bowling Green. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, tenemos aquí 30,000 unidades, vamos a dejar del lado izquierdo las X y del lado derecho las constantes. Entonces yo tendría aquí estos 45, yo tendría aquí
que estos 45 están sumando, pasan del otro lado, restando. Entonces lo voy a desglosar un poquito más aquí abajo. Por tanto, yo tendría (75x menos 45x es igual). Ahora, este lo voy a pasar del otro lado. Está sumando, pasa del otro lado, restando. Es igual a 60,000 unidades, esa cantidad no la moví, menos 30,000 unidades. Ahora ya tengo las x de un solo lado y las constantes del otro. Hago una resta, 75 menos 45, 30x. 60,000 menos 30,000, 30,000. Entonces esto que tenemos aquí es lo que tenemos también en la parte superior, pero desglosado, es decir, ya sabemos de dónde se originó. Y ahora si sustituimos la x, para sustituir la x, ¿cómo le hacemos? Este está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Entonces yo tendría x es igual a 30,000 entre 30. Y 30,000 entre 30 es igual, x es igual a 1000, que son estos 1000 que nosotros tenemos en esta sección. ¿Qué quieren decir esos 1000? Esos 1000 me representan unidades. Significa que Akron y Bowling Green están haciendo un cruce con 1000 unidades. Significa que si yo voy a producir 1000 unidades, me va a costar lo mismo en Akron y en Bowling Green. Eso es lo que significa. Significa que si yo quiero producir 1000 unidades, yo puedo decidir producirlas en Akron o en Bowling Green porque en ambos lugares voy a tener el mismo costo total. Si quieren, ustedes pueden hacer la prueba ya en su cuaderno. Ahora, ya hicimos entonces el cruce con Akron y Bowling Green. Ahora vamos a hacer otra intersección que sería... A ver, permítanme. Vamos a hacer otra intersección que sería Bowling Green y Chicago. Y lo mismo, aquí no está, pero también vamos a hacer con otra que no está plasmada aquí en la pantalla. Entonces, el siguiente con Bowling Green y Chicago. Bowling Green dijimos que los costos fijos son 60,000 más 45x de costos variables. Y en Chicago los costos fijos son 110,000 más 25 de x. Igual vamos a pasar estos 25 para el otro lado y estos 60 también para el otro. Están sumando, pasan del otro lado restando, por lo tanto yo tendría aquí 45x menos 25x es igual a... Ahora yo tengo del otro lado, tengo 110,000. Estos 60,000 están sumando, pasan del otro lado, restando. Y ahora hago mi resta, 45x menos 25x, esto es igual a 20x. 110,000 menos 60,000 es igual a 50,000. Despejo mi x y yo tengo que x es igual a 50,000 entre 20. Y esta x es igual a 2,500. ¿Qué significa? Que Bowling Green y Chicago coinciden en 2,500 unidades. Significa que si yo decido producir 2,500 unidades, igual lo puedo hacer en Bowling Green o en Chicago, porque en ambas ciudades el costo va a ser exactamente igual. Ahora, aquí no está otro cruce. Nos faltaría un cruce más. Ya hicimos coincidir Bowling Green, Chicago, Bowling Green y Akron, pero me falta un cruce más que sería Akron y Chicago. Lo voy a hacer aquí mismo. Entonces yo tendría aquí Akron y Chicago. Y para ello voy a utilizar igual la fórmula de costos fijos y variables. Akron tengo que sus costos fijos son 30,000 más 75x. Es igual a, y los de Chicago son
110,000 más 25 de X. Igual paso para un lado las X y para el otro lado las constantes. Yo tendría aquí 75X menos 25X es igual a 110,000 menos 30,000. Entonces hago la suma 75 menos 25, 50X. Esto es igual a 110,000 menos 30, 130 son 80. Entonces, si despejo la X, tengo 80,000 entre 50. Y me queda que X es igual a, hacemos aquí la división, 80,000 entre 50 y eso es igual a 1,600. Entonces tengo aquí X es igual a 1,600 unidades. Quiere decir que Akron y Chicago están cruzando en 1,600 unidades. Lo mismo da a producir en Akron y en Chicago si la cantidad que voy a producir son 1,600 unidades. Entonces, una vez que ya tenemos esos tres cruces, ahora lo que vamos a hacer es un gráfico. Y el gráfico que vamos a tener es este que aquí aparece. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a construir. Pero si ustedes observan, a ver, ya me pasé hasta otro. Si ustedes observan aquí el gráfico, podemos observar tres líneas. Esas tres líneas representan cada ciudad. Por ejemplo, esta curva verde, esta que nosotros observamos aquí, me representa Akron, ¿verdad? Esta curva verde me representa Akron. Esta curva azul me representa Bowling Green y esta curva morada me representa a Chicago. Entonces, si se fijan, las curvas no comenzaron en cero. ¿Por qué no comenzaron en cero? Pues porque resulta que las empresas tienen costos fijos y los costos fijos, aunque produzcan o no produzcan producción, aunque tengan o no tengan producción, esos costos los van a absorber. Siempre van a tener costos fijos. Es por eso que las curvas siempre comienzan fuera del origen cero. Pero entonces, ¿dónde comienzan? Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo que cruzaron Akron y acá estamos con Bowling Green. Quiere decir que los costos fijos de Akron equivalen a 30,000 y esos 30,000 es por eso que la curva de Akron se origina en 30,000 pesos, $30,000, perdón, que es su costo anual en costos fijos. Y Bowling Green, sus costos fijos son de 60,000, es por eso que la curva comienza en 60,000. Y Chicago, acá tenemos a Chicago, sus costos fijos son de 110,000, es por eso que los costos fijos de Chicago comienzan en 110. Entonces, siempre las curvas van a comenzar en los costos fijos. Y ahora, ¿cómo yo sé el punto en el que van a llegar a, por ejemplo, aquí a 3,000 unidades? Bueno, lo que vamos a hacer ahí es sustituir en la fórmula de costos totales y ahorita les digo cómo lo vamos a hacer. Pero antes, esto que vimos anteriormente del cruce, por ejemplo, habíamos visto que Akron y Bowling Green chocaban. Akron y Bowling Green chocaban en 1,000 unidades. Esas 1,000 unidades son las unidades en las que cruzan. Dijimos en las que son iguales los costos fijos y los costos totales, perdón, para Akron y Bowling Green. Y si ustedes se fijan aquí, las curvas, la verde y la azul, que son de Akron y de Bowling Green, cruzan precisamente en 1,000 unidades, que son estas que tenemos aquí. Ahora, de 1,000 unidades hacia atrás, ¿cuál es el sitio que proporciona el menor costo para producir? ¿Qué me lo va a indicar? La recta. Entonces yo aquí estoy viendo una curva. Esa curva que aparece de 30,000 hasta este costo, me lo está proporcionando o corresponde al costo de Akron.
¿Y cómo lo sé? Porque es la curva que tengo más abajo. Significa que esa curva o ese sitio es el que me proporciona el menor costo. Entonces yo aquí tendría el primer intervalo de producción. Eso significa que si yo voy a producir de una unidad, si yo voy a producir de 1 hasta 1000 unidades, el mejor sitio sería Akron, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque esas curvas están chocando en 1000 unidades. ¿Y por qué yo decido que es Akron y no Bowling Green? Es Akron porque si ustedes observan esta línea o esta curva que corresponde a Akron, es la que está más abajo de los costos anuales. Y es por eso que esa me proporciona el menor costo. Segundo cruce, tenemos un segundo cruce en 1600 unidades que habíamos visto ya anteriormente con Chicago y con Akron. Pero si se fijan, ese punto no me interesa. ¿Por qué no me interesa ese punto? Porque hay una curva que está más abajo, que es esta otra que se muestra en este otro intervalo. Entonces, ese otro intervalo es de 1000 unidades hasta 2500, hasta 2500 unidades. El mejor sitio para producir es Bowling Green. ¿Cómo sé que es Bowling Green? Porque es la curva que está más cercana al eje X o es la que está más abajo de los costos. Si se fijan, es más caro producir en Chicago y en Akron de 1000 a 2500 unidades, porque esas curvas están más arriba de los costos y por lo tanto el mejor sitio para producir de 1000 a 2500 unidades es Bowling Green. ¿Cómo supe que es hasta 2500? Porque aquí veo el choque de las dos rectas, pero también porque cuando intersectamos Chicago y Bowling Green, estas dos ciudades interceptan en 2500 unidades, que son estas unidades que vemos acá. Si ustedes observan la gráfica, en el eje X tenemos el volumen de producción o unidades y en el eje Y tenemos los costos, ¿sí? Entonces en el eje X tengo las unidades y aquí me está diciendo que yo tengo 2500 unidades y que esas unidades chocan entre Chicago y Bowling Green y por lo tanto ese es el segundo intervalo de producción. Pero si yo quiero producir 2500 unidades o más hasta el infinito, si yo quiero producir 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 unidades, siempre el mejor sitio va a ser la siguiente curva. ¿Cuál de estas tres vemos más abajo? La morada. ¿Y la morada a qué sitio corresponde? A Chicago. Entonces quiere decir que de 2500 unidades hasta infinito, el mejor sitio para producir sería Chicago, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, en la etapa anterior, lo que observamos nos decía, a ver, para 2000 unidades, ¿cuál es el mejor sitio? Si nosotros hacemos esta gráfica, nos pudiéramos evitar este paso, porque yo ya con la gráfica, yo ya observé que el mejor sitio era Bowling Green. Entonces ya supimos que con 2000 el mejor sitio era Bowling Green y lo comprobamos con esta fórmula de costo total. Pero si nos vamos a la gráfica, en la gráfica yo estoy viendo que efectivamente producir 2000 unidades corresponde al intervalo de Bowling Green. Y por lo tanto ese es el mejor sitio para producir. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el grado de inclinación que van a tener estas curvas de los tres sitios? Porque yo como sé que Akron va a ir en este sentido y que Akron no comenzó en 30 y terminó en este punto, ¿verdad? O como yo sé que Chicago comenzó en 110,000 y que no se fue a costos más arriba. O que Bowling Green comenzó en 60,000 y que sus costos totales al final para producir 35,000 unidades fueron más bajas. Entonces eso lo vamos a hacer sustituyendo en la fórmula de costo total para 3000 unidades. Entonces voy a mostrarles en otra pestañita. Entonces primero lo que vamos a hacer es construir una gráfica
con eje X y eje Y. En el eje X, bueno, primero voy a dibujar el eje Y. En el eje Y dijimos que vamos a poner los costos y en el eje X vamos a poner las unidades. Entonces tomamos nuestra regla. Yo aquí les sugiero que utilicen papel milimétrico o bien una hoja de cuadrícula para que esto les pueda salir de manera más precisa, ¿verdad? Bien, entonces aquí lo que tenemos son los costos y acá de acuerdo a nuestro gráfico los costos van desde 10,000 hasta, le voy a poner hasta 200. 10,000 hasta 200,000. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 60, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 110, 220, 230. 230. Ustedes lo van a hacer más bonito porque yo le estoy haciendo con pocas herramientas. Entonces acá tenemos en el eje X vamos a poner las unidades y las vamos a poner como hasta 3,500 las voy a poner. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000. Hasta aquí son 1000. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 3,000 unidades. Es importante que siempre pongan el significado de lo que son el eje X y el eje Y, porque eso en la entrega de los ejercicios también tiene ponderación. Entonces yo le voy a poner aquí gráfica de localización de la empresa y ya ustedes le ponen el nombre de la empresa. Bien, entonces dijimos que ¿cómo sé el grado de inclinación? Yo ya sé que los costos fijos para cada ciudad ya los tenemos. Ahora me voy a ir a la parte del ejercicio donde calculamos las 3 intersecciones que fue en esta sección. Entonces, si ustedes se fijan, intersectamos los 3 lugares con 3 valores, que fueron 1000, que fueron 2500 y que fueron 1600 unidades. Aquí la recomendación es que para poder graficar nosotros utilicemos el valor más alto y aumentemos un poquito ese valor. Un poquito, ¿cuánto es? Bueno, pues va a estar en relación a la cantidad de unidades que tengamos. Si estamos manejando unidades de 1000, 2500 y 1600, yo pudiera decir aquí que la fórmula de costo total para poder graficar el punto final la hagamos con 3000 unidades. Pero si estamos trabajando con unidades que me salieron estas intersecciones en 100, en 150 y en 210, pues yo sugiero que como la más alta es 210, trabajemos con una fórmula de costo total de 250. ¿Sí? Eso sugiero. Entonces, dependiendo de la cantidad de unidades que estemos trabajando, sería la sugerencia que yo hago de utilizar la fórmula de costo total. Entonces, ahorita vamos a trabajar con la fórmula de costo total para Akron, Bowling Green y Chicago con 3000 unidades. Entonces, vamos a hacer aquí la fórmula de costo total. Y tenemos costo total para Akron es igual a, y teníamos que para Akron tenemos 30,000 más 75x. Entonces serían 30,000
más 75, y esa X, ¿cuánto va a ser en este caso? Van a ser los 3,000 que decidimos sustituir. Entonces sería costo total para Akron es igual a 30,000 más, y tenemos acá ya nuestra calculadora, 30,000 más 75 por X, que dijimos que son 3,000. No me lo está queriendo. A ver, otra vez. 30,000 más 75 por 3,000. Cerramos paréntesis y esto es igual a 255,000. Entonces yo tengo aquí 255,000. Esto me representa costos. Y luego tengo costo total de Bowling Green es igual a, y para Bowling Green tenemos 60,000 más 45X. 60,000 más 45, y la X sigue siendo la misma, las 3,000 unidades. Tengo costo total para Bowling Green es igual a 60,000 más 45 por 3,000 unidades, y esto es igual a 195,000. Entonces tengo aquí 195,000. Y tengo costo total para Chicago es igual a 110,000 de costos fijos más, me parece que eran 25 por las 3,000 unidades. Costo total para Chicago es igual 110,000 más, abrimos paréntesis, 25 por 3,000 unidades, y esto es igual a 185,000. Entonces esta sería mi referencia. ¿Sí serían 185? Sí. Esta sería mi referencia para cada sitio. Quiere decir que vamos a comenzar aquí. Entonces yo tengo para Akron costos fijos por 30,000, 10, 20, 30. Van a ser aquí. Y si se fijan, en 3,000 unidades dice que equivale a 255,000. Tengo aquí 230, 240, 250, más o menos es la mitad de esta línea. Y aquí serían 30,000 unidades. Ahí tengo ya mis. Y ahora lo que hacemos es trazar una recta desde ese origen hacia este destino donde tenemos las 30,000 unidades. Nada más déjenme corroboro que sí equivalga. Ese cruce sí. Entonces, otra vez vamos a trazar aquí una recta, y esa sería mi recta de Akron. Y luego tengo una segunda recta de Bowling Green. Bowling Green dijimos que son 60,000. Sugiero que aquí utilicen plumas o marcadores o colores de diferente color, o colores diferentes. Los costos totales para 30,000 son 195,000, que serían 200, 200, aquí serían más o menos 195,000. Déjenme corroboro. Entonces también trazamos aquí la recta de Akron y Bowling Green. Perdón, la segunda recta que es Bowling Green. Ahí está. Y tenemos una tercera recta que sería de Chicago. Y Chicago comenzamos con 110,000 de costos fijos y cerramos con 185,000, que sería aquí. Entonces igual trazamos la recta y no se va a ver muy igual porque pues mis trazos no son correctos, ¿verdad? No están muy, mi gráfica no está bonita estéticamente, pero lo que interesa aquí es cómo obtuvimos esas tres gráficas. Entonces es importante que yo vaya marcando. La azul corresponde a Chicago. Entonces voy a poner aquí Chicago. La roja corresponde a Akron
y la verde corresponde a Bowling Green, ¿sí? Y si se fijan nuevamente, lo que observamos aquí en esta gráfica es que interceptó aquí, más o menos, bueno, pues a mí no me quedó tan perfecta, ¿verdad? Pero Bowling Green y Chicago interceptan en 1000 unidades. Interceptaron en 1000 unidades. Y luego tengo la otra intersección que fue en 2000, en 2500 unidades. Esta sí me quedó más perfecta. Y aquí, entonces, otra vez, ya lo que observamos es los intervalos. Entonces dijimos nuevamente, de 1 unidad a 1000 unidades, el mejor sitio es Akron. De 1000 unidades a 2500, el mejor sitio es en la curva verde, que equivale a Bowling Green. Y de 2500 unidades en adelante, el mejor sitio es Chicago. Ahora, esto es lo importante, tener los intervalos y poder hacer la gráfica. Algunos tips que podemos observar aquí en la gráfica es que siempre, chicos, las unidades y los costos, trabajenlos con los mismos intervalos. Es decir, si yo aquí pongo 1000 y luego digo, bueno, es que tengo que graficar hasta 25,000 unidades y luego le pongo hasta aquí 1000, pero después mejor me voy a ir por 15,000, 20,000. Es decir, que aquí yo ponga 15, 20, 30, 40, 50,000, por ejemplo. 60, 70, 80, 90, etcétera, 100,000 unidades. Si se fijan, yo gradué aquí con una escala y estoy graduando de 1000 en adelante con otra escala. Si yo lo hiciera de esta manera, mi gráfica va a salir incorrecta. Entonces es importante que cuando vayamos a graduar nuestra gráfica, la hagamos con los mismos intervalos. Yo no puedo comenzar aquí con 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 y aquí pasarme a 1500, 1600, 1700, perdón, a 1500, a 2000, a 2500, a 3000, porque ya la graduación fue diferente y por lo tanto mi gráfica no va a salir correcta. Igual en los costos. Si yo comienzo aquí con 10,000 y luego le voy subiendo primero con distancias de 10 y después con distancias de 50, ya mi gráfica no va a salir correcta. Por lo tanto, la graduación que utilice tanto para las unidades como para los costos tiene que ser con la misma distancia, si no las fórmulas no nos van a salir, si no la gráfica no nos va a salir. Y con este gráfico nosotros ya terminamos. Entonces, en los ejercicios sí les voy a pedir que determinen los intervalos de producción, que esto es lo más complicadito. Calcular los intervalos de producción para cada sitio, hacer el gráfico, tengan cuidado que sus gráficos siempre los hagan poniendo lo que significa cada línea, ¿verdad? Porque si yo pongo nada más las líneas y más si es de un solo color, pues no voy a saber cuál línea corresponde a qué sitio. Entonces es importante que pongan título de gráfica, que pongan lo que significa cada eje, unidades y costos, y que pongan lo que significa cada línea. ¿Sale? Entonces utilicen colores diferentes y pues hagan ya el procedimiento que corresponde. Y con esto terminamos el tercer método.